material magnético de muy alta densidad. Es un material muy frío, metálico, está envasado al vacío, está conectado pues mecánicamente a un sal que desplaza en los sectores y en las pistas para realizar la lectura y la escritura de datos. Esa pertenece a un tipo de memoria pues llamada de almacenamiento masivo, ¿no? Aun cuando las memorias principalmente están divididas en dos tipos, las de acceso aleatorio y las de tipo read-only, solamente lectura. Aún así, hay otras memorias, como la del disco duro que mencionábamos, que siguen manejando el magnetismo. Los discos duros de estado sólido son hechos con semiconductores de tipo flash, muy parecida a la tecnología a la de una USB. Sí, la USB es flash, porque ¿Mandaron el link? su acción de lectura y escritura es muy rápida. Sin embargo, es muy lento, muy poca su confiabilidad en cuanto al mantenimiento de los datos. Hay otro grupo de memorias que son las SD, las micro SD, etcétera. Esas memorias tienen más duración, su tiempo de vida media es mayor, pero su tiempo de acceso es ligeramente menor. Una ventaja también es que una vez que se guarda información en las SD, es muy difícil que se dañe la información que ya está residente en la SD. En la flash no, en la flash es posible que una USB con el uso, con el acceso que tienen los pines de la USB del conector, es posible que estos faciliten que se dañen las memorias, ¿no? O incluso los datos. Entonces depende más que nada, también las USB tienen un modelo de tiempo de acceso, de veces de acceso, 100,000, 1,000,000 de accesos. Y parecería que es un número muy grande, pero en la práctica, cuando leemos una memoria desde el momento en el que la insertamos en la computadora, la USB es leída, aunque no necesitemos, no escojamos hacer nada, es leída. Es leída para actualizar su capacidad, su forma, su marca, incluso su tamaño, su estructura de archivos. Es una vez que la detecta la computadora, esa detección ya es en sí un acceso. Entonces, por ejemplo, si yo el archivo que les estoy mostrando lo tuviera en mi USB, desde el momento en el que enchufo la USB ya fue un acceso. Luego accedo a través de el explorador de archivos, ya es otro acceso. Y cuando le doy doble clic al archivo que espero, ya es un tercero o cuarto acceso al ejecutar el Word. Word cada cierto tiempo está actualizando porque así lo ofrece como parte de su servicio Microsoft, ¿verdad? Ellos dicen que ellos creen que resguardándote una copia cada cierto tiempo de tu archivo, aun cuando tú no lo hayas decidido, lo hacen. Entonces, esos también son accesos, ¿verdad? Una sesión en promedio puede llegar a tener de 50 a 60 accesos. Una sesión en la que solamente abres tu archivo, lo lees sin escribirle nada. Lo lees, haces el scroll abajo de lo que guardaste, de lo que tienes resguardado, y ya esa acción es un acceso más, ¿verdad? La página que sigue, la página anterior, son accesos que no necesariamente son controlados por nosotros, son controlados por el sistema operativo. Entonces, los 50 o 60 accesos que comentamos, pues por día, por hora, por mes,
1 millón de accesos es un valor muy corto también. Por eso normalmente en las SD, en las micro SD, se esperaría que la información no es continuamente usada, ¿no? Es una especie de información residente muy parecida a la que tendríamos en un disco duro. Uh-huh. Ok, las memorias entonces se clasifican en dos grandes grupos que seguramente ya viste en alguna parte de tu carrera. Las de tipo read-only, ajá, memorias de solamente lectura, memorias en las que alguien ya guardó información, por ejemplo en la ROM, alguien ya guardó información en ella y la usamos. Uh-huh. Muchas veces la read-only, cuando es una memoria nueva, vamos a Steren y compramos una nueva, o a República del Salvador compramos una memoria nueva, pues no tiene nada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podríamos escribirle algo si no se puede, si es read-only? Ajá. Y aquí viene el primer dato interesante de este tipo de memorias. Estas memorias sí se pueden escribir una sola vez, y a esa sola vez le llamamos de escritura por parte del fabricante, de escritura por parte del distribuidor. O sea, esta memoria viene especialmente programable para que tú la programes y en cuanto tú la programas, accedes a esa memoria por primera vez, es la primera y única en la que se puede programar. Ajá, después de esa programación se inhibe la función programable y queda como ROM. Entonces una ROM, así que digas ROM, no existe. Incluso el fabricante, alguien que fabrica chips para alguna función específica, por ejemplo, pues el BIOS, ¿no? Los microprocesadores, Intel y todos ellos, ¿no? Una memoria de ese tipo oficialmente es read-only porque ya está internamente escrito una codificación que responde a un programa, ¿sí? Pero ¿cómo se hizo esa codificación primitiva? ¿Cómo se realizó? Se introdujo el programa mediante nanotecnología para escribir en los miles o millones incluso de transistores. Uh-huh. Y la respuesta es no, no es así. Eso sería muy, muy, muy difícil, ¿no? Armas un automóvil y para el armado del automóvil ya tienes tuercas, tornillos, etcétera, ¿no? Entonces, una tuerca o un tornillo no se fabrica dentro del automóvil, se fabrica en otro lado y con eso se arma el automóvil. Algo muy parecido aquí, creas un programa bajo algún probablemente sistema operativo único, ¿sí? Vacías el programa en una PROM y en el momento en el que terminas el vaciado, tú, o sea, el fabricante, decide quitarle la función programable y se queda como ROM. Uh-huh. Cuando compramos hay algunas PROM, inclusive hay algunas PROM que son de 1 hasta 10 grabados. Cuando tú compras una PROM, sí, normalmente te preguntan a veces si el fabricante o el vendedor si sabe, te va a preguntar si la requieres o si quieres hacer con ella una escritura 2 o 3 veces o si estás haciendo pruebas. Si estás haciendo pruebas no te conviene una PROM, aun cuando tu diseño esté basado en una PROM, no es conveniente porque sigues haciendo pruebas. Entonces tal vez necesitaríamos una EEPROM, probablemente, ahorita vemos por qué. Pero la PROM puede llegar a ser hasta de 10 veces la programabilidad, ¿sí? No es tan fácil. Ajá. Estas memorias tienen limitaciones en cuanto a lo programable, no es infinitamente programable. Ajá. Tiene una cantidad muy pequeña de veces que se puede programar. Ajá. Luego viene la EEPROM,
es una memoria que es borrable. Y aquí la cuestión del borrado es en realidad una sobreescritura. Le sobreescribimos nulo, le sobreescribimos espacios en blanco. No es que la estemos borrando, es que le estemos escribiendo nulo. ¿Sí? Y esa escritura nula podría ser a través de algún sistema físico, por ejemplo, luz ultravioleta, por ejemplo, grabadores, que están diseñados para realizar esa función. Luego viene la EEPROM, esa ya es eléctricamente borrable y programable ROM. ¿Sí? Esas son normalmente las memorias a las que accedemos, sobre todo en el tipo de la memoria flash. Es una flash EEPROM, o sea, tu USB. Y hay otro grupo muy grande de memorias que se llaman RAM, se llama memoria de acceso aleatorio. Hay dos variantes, las estáticas y dinámicas. Las estáticas desafortunadamente son muy caras en costo. Y las dinámicas en la actualidad son las que utilizamos en la computadora. Entonces, los datos almacenados en las memorias, aun cuando se integran desde su fabricación, ¿sí? Un día fueron PROM. Es una PROM a la cual ya se saturó, ya se inhibió su función programable. ¿Cómo realizan esta función? Pues lo realizan mediante unos elementos a los que les llaman fusibles. No es un fusible como los conocemos. Un fusible es un elemento de estaño, es un bimetal de estaño cuando circula más corriente de la cual fue diseñado. El fusible tiende a abrirse. Físicamente se abre, al abrirse interrumpe la circulación de la corriente, ¿verdad? Es un fusible convencional. Aquí nos referimos a un fusible de estado sólido. Es un fusible de una acción, por ejemplo, es un fototransistor. Imagínate que optotransistor, ¿no? Hace circular una corriente por un LED. El LED le envía luz a la base del fototransistor. Y aun cuando no hay conexión física entre la base, que no existe, sino que recibe luz, ese diodo, ese LED, cada que se energice o se desenergice, satura o desatura al transistor, al fototransistor. Pero ¿qué ocurre si en algún momento a ese diodo lo obligamos a conducir o a no conducir en una condición de ya no diodo, sino de cortocircuito? O sea, si el diodo emite, genera luz y el transistor está polarizado. Si en lugar de un diodo colocamos un cortocircuito, va a circular constantemente corriente a través del diodo, del LED, y constantemente va a estar iluminando a la base del fototransistor y el transistor entra en saturación. Cuando eso ocurre, se dice que ya se fundió el fusible semiconductor del sistema. Espérame buscar. Mira, es como si existiera físicamente un fusible. En el momento en el que circula corriente, en realidad es un opto. En el momento en el que circula corriente, el fusible es fundido, pero se resguarda la saturación del transistor. Entonces, si yo le mando uno durante la programación, aquí se abre el fusible y ese uno permanece conmutando el colector al emisor. Entonces, aun cuando aquí ya se abrió y hubo un 1, este 1 queda saturado aquí. Si ocurre algo parecido en el transistor Q
Se fue en Q0, ahora en Q1, pero yo le mando un 1 y un 0. 1 y 0. Ajá. Cuando yo le mando un 0, por supuesto que no se funde el fusible. Uh-huh. Y esa condición de 0 o de no conducción se queda resguardada en la memoria. Uh-huh. Ahora, si ves, esto nos va a ocasionar pues una especie de controversia, ¿no? Entonces, ¿cómo que no me dijiste que las unidades de memoria de la ROM ya no se pueden escribir, ya no se pueden cambiar? Mira, sí se podrían. Cuando la memoria PROM es programada por primera vez y se vuelve ROM, ajá, los fusibles de aquellas condiciones que fueron saturadas hacia un 1 lógico, esas sí se dañan, sí se queman, entre comillas, ¿no? Sí se saturan, se accionan esos fusibles. Entonces aquí va a haber un 0, pero aquí va a haber un 1 permanente, ¿sí? Si en ese 1, a ver, déjame ponerlo para que no se me olvide. Ay. X. Aquí. Si ese 1 está aquí, yo lo saco aquí. Si a ese 1 ya entró aquí y él se quedó en un 0 porque así fue parte de mi programación. Ajá. Él ya saturó, ya se quemó, entre comillas, el fusible, pero de él no. O sea, de aquellos bits que quedaron sin ser saturados, sin ser utilizados, su fusible aún está latente para ser cambiado. Ajá. Pero en todo caso, ¿cómo podríamos hacer un programa, generar un programa, si de ese programa ya hay unos que fueron usados, los ceros no fueron usados? Entonces, imagínate que queremos generar un programa 0111 y luego 0010, 010, 11, 111, 0001. Vamos a suponer que ese es el programa en un lenguaje de máquina en el que queremos ya enviarle a la memoria de un microcontrolador o de alguna cosa, ¿no? Entonces, ese programa ya está compilado, está en lenguaje de máquina y yo necesito que haga esas funciones. En todo caso, esto va a corresponder a varios de ellos, ¿no? Aquí son solamente estos dos, por ejemplo, estos dos podrían ser estos o más bien estos dos, ¿no? Porque es 1 y 0. Ajá. Si esta fuera la condición del programa, yo requiero que en el siguiente barrido del programa solamente los que fueron 0 puedan cambiar a 1 y los que estaban en 1 así se quedan. Ahí ya viene una parte muy complicada para determinar ese punto, ¿no? Si mi nuevo programa requiere que sea 0,1, la nueva condición del nuevo programa, porque hice cambios en algunas partes, pues este no lo puedo cambiar, porque este ya es 1. A él sí lo puedo cambiar, ya es 0, le puede cambiar a 1. ¿Sí me entiendes? Entonces yo, entre comillas, sí lo puedo reprogramar 2 veces o más, pero ya no es muy lógico porque aquellos fusibles que no fueron saturados son los únicos que pueden cambiar. ¿Qué es más fácil? Cambiar de dispositivo, cambiar de memoria. Es más, comprar otra. Por eso cuando estamos haciendo pruebas, no, la idea es que no uses PROM, usa EEPROM o alguna otra. Ya que estás seguro
de que el programa va a ser siempre el mismo, entonces si compramos una PROM o una ROM incluso, porque el programa no va a cambiar. ¿Sí? Eso pasa con las lavadoras actuales, con los hornos de microondas actuales. Ajá, tienen memorias de tipo PROM y en su memoria está la programación de las funciones para las cuales fue diseñado ese equipo. A un horno de microondas que tiene, no sé, vamos a hablar de la función de las palomitas, ¿no? Palomitas 1 y palomitas 2, ¿no? Es bolsa chica o bolsa grande, o no sé cómo se conceptualiza esa cosa, pero es dos modelos de palomitas, palomitas 1 y palomitas 2. Ese sistema por sí mismo no podría ser modificado para darnos un tercer grupo de cocción para palomitas 1, 2, 3, o 4 o 5. No, ese diseño, ese hardware está específico para ese programa. Lo mismo con las lavadoras, ¿no? Si a una lavadora viejita le metes un programa para que en lugar de girar en forma directa, como siempre lo hacía, hacia la izquierda, ahora la pones reversible durante 3 segundos, se detiene, hacia adelante 5 segundos, se detiene, etcétera. O sea, le metes una función programable, es posible que el hardware no sea suficiente. Entonces, una vez que ya tienes el diseño, pues la idea es que así se quede, ¿no? Cuando haces una ingeniería de automatización y decides que va a haber un microcontrolador o un microprocesador trabajando con el sistema, muchas veces conviene que inhibas las funciones programables utilizando prompts. No es una solución elegante, pero eso te asegura de que el usuario, normalmente los usuarios pues le meten mano a los procesos, a los proyectos, no de mala onda, sino porque creen que lo pueden hacer, que pueden solucionar sin llamarte, ¿no? Muchas veces protegemos nuestro diseño a través de usar prompts. ¿Sí? Imagínate que le encuentras o diseñas un sistema que realice cierto control para un invernadero, ¿no? Y que las funciones de control de ese invernadero sean las clásicas. Habilitar o deshabilitar si tienen control de la humedad, habilitar o deshabilitar si tienen control de riego, o bombas, o son aspersores, ¿no? O son válvulas. Ajá. Ese control lo podríamos dejar prehecho en una memoria PROM, ahora ROM, ¿sí? Para que el usuario solamente habilite y deshabilite el uso de algunas partes. Ajá. ¿Qué ventaja hay? Que nadie podría entrar a ver tu programa. Nadie podría copiar de tu programa. Pero nadie, inclusive incluyéndote a ti, porque el diseño a lo mejor lo planeaste, lo desarrollaste, lo estuviste depurando mediante Flash o mediante EEPROM, y ya cuando lo estás vendiendo ya no lo vendes en Flash o en PROM, o en EEPROM, sino en una PROM o en una ROM, ¿sí? Entonces, normalmente preferimos eso a estar buscando en qué condiciones hubo aquí posibilidad de reescribir o de no reescribir. Ajá. Ese es en las PROM. Físicamente, si viéramos, no, más bien internamente, si pudiéramos ver cómo es el concepto de la arquitectura de una memoria, las memorias se miden por el tamaño de los bits y por el número de registros. Se llama registro a una consecución de bits que nos permiten tener acceso a esa memoria. Las memorias, normalmente el concepto general de las memorias fue bajo el esquema de una matriz o mapa. ¿Sí? Esa matriz o mapa estaba dividido originalmente, y así lo seguimos usando. Estaba dividido en columnas y en renglones. Entonces, para alguien sería
pues entre comillas, fácil identificar qué registro vive en la columna 2, renglón 2, ¿no? Hay un registro de 8 bits. Y entonces a partir de de la coordenada columna 2, renglón 2, podríamos preguntar cuál bit es el que quieres leer. El bit 5 del registro ubicado en la columna 2, renglón 2. ¿Sí? Entonces, si una memoria tiene, por ejemplo, 16 registros de 8 bits, así se llamaría, ¿no? 16 por 8. Uh-huh. ¿Cómo se seleccionan los renglones y las columnas? Eso se lo dejamos a otro dispositivo que realiza una función de rastreo de coordenadas. Uh-huh. Ahorita la vamos a mencionar. Sí, entonces en forma general, muy general, luego si quieres te rolo, te mando este esquema para que lo leas a detalle, ¿no? Existen las memorias llamadas MROM. Estas memorias son interesantes porque están basadas en estructuras de tipo MOSFET, o sea, son transistores en las que sí tenemos una entrada y una no, una condición de salida y no salida. Ajá. Estos transistores, aquí está la base confusible, mira, aquí está, si aquí no se conmutó el fusible, aquí le damos un 1 lógico y aquí quedó como un 0 lógico, ¿verdad? Entonces, el sistema, necesitaríamos un sistema que nos identificara qué registros, qué bits de cada registro se está usando. Ajá. Y qué datos tiene, ¿no? Entonces, son un grupo de datos de 16, por ejemplo, aquí hay 32 kilos por 8, 32,000 registros de 8 bits. Ajá, ya son memorias más o menos de alta densidad. Aún no son de alta densidad como la conocemos, pero 32,000 registros son muchísimos de 8 bits, ¿no? ¿Cuál es la posición de cada uno de esos registros? Pues esa es parte de lo difícil. Uh-huh. Una memoria volátil. Para programar una EPROM, es necesario aplicar un voltaje entre 10 y 25 volts en las terminales de entrada. Ajá, hay que mantenerlo durante 50 milisegundos por cada localidad de dirección. Entonces es posible que para programar una EPROM tengas que pasar 2 horas o 3 horas, ¿sí? Además de que el grabador de memorias EPROM no es cualquier grabador, ¿sí? ¿Te acuerdas del grabador del grabador con el que grabábamos el microchip, el PIC? Tiene su grabador. También tiene su grabador el Arduino, ¿no? Le llaman placa Arduino 1, por ejemplo, tiene su grabador, pero ahí en ese mismo circuito está la utilización, su fuente y todo lo demás, ¿no? Entonces, desde allí, sin tener que quitarlo, podemos usar. Aquí no, en las memorias EPROM no es así. Las memorias EPROM necesitamos retirar la memoria, ponerla en el grabador, cerrar la compuerta del grabador y esperar de 1 a 2 horas para hacer la programación, sobre todo en memorias de 16 kilos o de 32 kilos. Uh-huh. Tiene que ir dosificando la aplicación de voltaje para hacer el borrado, ¿sí? Pero la ventaja, pues, es que sí se borra. Aunque en realidad, como te comento, no se refiere a borrar, sino a guardar nulo. Uh-huh. Internamente tiene transistores de tipo MOSFET con compuertas de silicio sin conexión eléctrica. Uh-huh. Aquí hay una memoria PROM eléctricamente borrable, EEPROM. Esta ya tiene la gran ventaja de que es de muy alta velocidad,
su borrado eléctrico, ajá, no requiere sobrevoltajes como en el caso de la EEPROM, tampoco requiere de un programador especial para borrarla, puede ser un programador genérico. ¿Mm? Que cambiamos el estatus de las entradas, perdón, de los ceros y los unos, los bits de cada uno de los registros que sean relevantes para nosotros, generando una estructura de un programa. Ajá. Espérame, déjame ir por una diapositiva. Espérame, aguántame, no te vayas. Espérame. Espérame, ya mero. Ok, ya lo encontré. Espérame.
Ahora sí. A ver, te comparto la presentación. Aquí está. Entonces, en un sistema de cómputo convencional, por ejemplo, tenemos diferentes lugares en donde existen memorias. Podrían ser en las memorias primero del sistema operativo, aquí abajo, de todos los sistemas que reconocen al hardware físico. Ajá, el tipo de hardware del cual se hace referencia. Necesitamos unidades de memoria, dispositivos que nos interconectan a partes del hardware, pero ya en forma específica nos dicen, tienes un disco duro de la marca Toshiba, ¿no? Tienes una memoria de la marca no sé qué, de 2 teras, de 2 gigas, ¿no? De 5 gigas. Ujú. Y las aplicaciones de usuario. Pero en todos estos casos, la programación se realiza mediante un lenguaje, ajá, que es compilado, ¿sí? Nosotros escribimos el lenguaje mediante instrucciones o códigos que son definidos por el fabricante, por el modelo de programación. Ajá. Y estos lenguajes nos permiten saber cuál es la secuencia específica que queremos para programar un sistema. Toda esa cadena de instrucciones, más el conjunto de datos, más la sintaxis, más las unidades de memoria, más el mapa de memoria, todo eso nos genera un programa, ¿sí? A este programa lo ejecutamos en el momento en el que le decimos run o lo ponemos en modo de ejecución como en un PLC. El lenguaje es compilado, ajá, y transferido al dispositivo físico. Esa transferencia ocurre sin documentación, sin decir qué es cada elemento. A lo mejor nosotros para construir un programa como la escalera, le indicamos B1, B2, B3, sensor 1, sensor, etcétera, banda transportadora, ventilador. Esas cosas, esas palabras que acabo de mencionar, se llaman descriptores documentales, ¿sí? Pero el programa en sí se puede escribir a ese programa directamente escribiéndole a su mapa de memorias en el lenguaje en el que fue generado. Por ejemplo, si en ese lenguaje se mencionaba un, una X, ¿no? Vamos, no, una I de input, 2.0 diagonal 0, ¿no? Esa entrada. Si yo estoy haciendo referencia a una entrada que está en función del mapa de memoria, de la sintaxis, de la forma en la que la marca ha decidido que sea la forma de programarse. Y cuando yo invoco a la input 2.0 diagonal 0, en esa marca no va a ningún otro lado. Ya se sabe específicamente a qué estamos accediendo, a una entrada que es la entrada 0 diagonal 0. El tipo de entrada, si le estamos mandando 24 volts o 127 de alterna, el sistema no lo sabe, el sistema electrónico, el sistema lógico no lo sabe. Si nos equivocamos, si la entrada que estamos esperando es de 24 volts de corriente directa y por error le mandamos 127 de alterna, el sistema nunca se va a dar cuenta porque va a ocurrir un daño físico previo. Ese daño físico no es parte de la detección del programa. El programa no tiene esa facultad para identificar errores en el hardware, ¿sí? Ahora, los datos, a lo mejor yo aquí arriba le puse un descriptor que decía, arranque, bomba 2, ¿no? A lo mejor ese descriptor lo estuve asociando
a la input 0 diagonal 0, porque así lo necesitaba poner, así necesitaba que ocurriera en el sistema. Yo necesitaba, para diseñarlo, reconocer a la input 0 diagonal 0 y asociarlo a una función que es el arranque de la bomba número 2, ¿sí? Pero en todo caso, esta parte no entra al programa del micro, no entra a la memoria, no entra al PLC, solamente entra la input 2.0 diagonal 0 y ni siquiera entra así, entra en lenguaje de máquina. Ajá. Puede ser octal, puede ser binario, puede ser hexadecimal, puede ser decimal. De cualquier manera, son paquetes, son grupos de bits o de datos que no son legibles. O sea, que al sistema le va a pasar algo como esto. Mira, es posible que tu sistema físico haya sido programado, ajá, mediante un lenguaje, por ejemplo, el ensamblador, ¿no? Como lo que está aquí en la parte rosita. El ensamblador ve esto, ¿sí? Pero es parte generada mediante un programa, un idioma, una forma de detectar el sistema para reconocer, por ejemplo, sintaxis mnemónicos como el move, como el int. Ajá. Estas acciones de programa, yo las tengo que escribir así, con registros válidos, con sintaxis válida, con mapa de memoria válido para esta marca de este modelo, de este micro o de este PLC. Ajá. Una vez que lo escribimos, recuerda que la escritura de los programas puede ser multilenguaje. Podrías generar un programa directamente en ensamblador o a lo mejor a ti te gusta más el C o el C++, ¿no? Estás más acostumbrado a eso y la mayoría de los dispositivos a los que accedemos para hacer un programa, ajá, nos permiten esa variedad de lenguajes de programación. El mismo PLC lo podemos programar en forma de escalera, a través del lenguaje en escalera. Podríamos programarlo mediante grafset. Son gráficos simbólicos de tipo booleano que nos permiten introducir parte de las acciones que queremos que haga ese PLC, o incluso lo podríamos escribir en listado de instrucciones. Es muy parecido al ensamblador, muy parecido. Entonces, en esos tres modelos, el PLC no le importa, no le importa bajo qué esquema hayas escrito esto que está en color guinda. Él lo que va a ver es esto, es lo que está aquí en la parte inferior. Este es lenguaje de máquina, ¿sí? Y este lenguaje de máquina está asociado a cada uno de los registros del mapa de memorias de ese sistema. En el registro 00100 al 0103, al 05, etcétera, etcétera, hasta el 0140. En todos esos registros escribe esto. Este es el código, ¿sí? Esto que está en lo que está rectangular, de color como café, eso es lo que está describiendo esta parte. ¿Entiendes a esta parte? No, Inge, yo no lo entiendo, ¿eh? 486 F666112C. ¿Por qué deja estos huecos? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué 2070? O sea, así como lo veo, lo único que sé es que es hexadecimal. Ajá. Y así como fue hexadecimal, pudo haber escrito el código de máquina mostrado más bien hacia ti, hacia el usuario, mostrarnos ese programa ya compilado, ya transferido a la unidad de memoria del controlador. Pudimos haber visto esto en binario y da igual, o sea, yo tampoco sabría qué significa. Lo único que sé con certeza es que si a este número binario, a este número hexadecimal lo viera en octal, va a ser 074 espacio 007 espacio
0632. Ya me equivoqué. 062. Espacio. 700, ¿no? O sea, el arreglo octal va a ser en 3 dígitos y el arreglo binario sí va a ser en 4 dígitos. Entonces, si fuera binario 0011, 0100, 1000, 110, o sea, sigo sin entenderle. O sea, yo no sé qué relación tenga entre el 074 que acabo de inventar con el 011 que acabo de inventar, y no sé si estos dos tengan relación con el 48 hexadecimal, no lo sé. Y de hecho, no sé si esos tres tengan relación con la palabra MUF, o sea, solamente la M, o sea, la de X, o sea, la coma o 0108, no lo sé. No tengo manera de saberlo, ¿eh? Porque el sistema ya está compilado. Y esto es lo que ve el micro. El micro no ve esto, ve esto. Por eso la importancia del lenguaje de máquina. Espérame. Entonces, esto es lo que realmente se ve, se transfiere al microcontrolador. Es lo que veríamos desde el microcontrolador, en la memoria del microcontrolador. Espérame. Sin relleno. La línea vamos a hacerla gordita, pero de rayitas. Roja, ¿no? Para que resalte. Vamos. Esto es lo único que se transfiere. Y si esto obedece a condiciones binarias, grupos de registros, a eso nos referimos con las memorias. Las memorias van a enviarnos, resguardarnos esa información, y tú sabes que si en el PLC ya hicimos el programa, ya está funcionando, ya está controlando una máquina, ¿tiene sentido modificar el programa? Pues no, a menos que haya una actualización en el programa, ¿verdad? O en la máquina, a menos que se esté actualizando algo de esa máquina, tendríamos la facultad de modificar al programa. Pero te comento, yo he generado programas desde hace más de 30 años y jamás he sabido de que le cambien el programa, ¿no? Muy pocas cosas cambian de ese programa. Es más, para mí está desperdiciado el PLC. Debimos haber puesto un EEPROM realizando esas funciones del PLC para siempre, porque son las mismas. En algunas empresas se ha regresado a esas empresas para cuando se van quitando, se van eliminando fragmentos del programa porque hay funciones que ya no se realizan. Antes la banda transportadora fabricaba 50 lápices por minuto, ¿no? En la actualidad la velocidad de producción ha bajado a nivel mundial porque ya casi no se usan lápices. Entonces, tal vez ahora van a ser 20 por minuto. Y si se fabrican 20 lápices por minuto, ya no es necesario que exista la función de encoder de alta velocidad, ¿sí? Pero es posible que esa función la deshabilitemos para no tener que reescribir el programa. Un variador de velocidad tiene ya programado en una EEPROM, tiene programado internamente las funciones que solamente el usuario habilita y deshabilita. Pero a eso nos referimos. O sea, una vez que el programa, por más elegante que lo quieras escribir en un código que tú quieras, al pasarlo al lenguaje de máquina, se destroza, se desbarata en ceros y unos en caso de que sea binario, en pares hexadecimales, en octetos octales, ¿no? Y pues no podemos ver nada. Cuando tú le escribes un programa en un PLC, por ejemplo, lo escribes, queda así,
¿Puedes leerlo desde tu compu? Sí, con tu software y tu cable adecuados puedes leer el programa. Sí, sin problema, puedes leerlo, pero no está documentado. No vas a saber que nos referimos en un registro al arranque de bomba 2. Lo que sí podemos es que si está cargado en la memoria, en la RAM de tu compu, el programa que está residente en el PLC y son iguales y tú lo diseñaste, tú sí tienes manera de sincronizar la documentación, ¿sí? Tú sí tienes manera de sincronizar el hecho de que 61206865 significa tal vez input diagonal 0. Tú sí puedes porque tú lo diseñaste, siempre y cuando tengas el código fuente de tu programa de ese proyecto, entonces pueden. Si no, es imposible. Uh-huh. Yo a veces he entrado en algunas ingenierías, he entrado el programa de alguien y no inventes, como el estilo, mi estilo es distinto del estilo de todo mundo. Yo ya me acostumbré a mi estilo, a mi forma de programar PLC, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo la forma de programar de alguien, digo, ay, nanita, a veces digo, esto lo hicieron los del Conlep, esto lo hicieron los de Upita, ¿no? Nada más para que jale. ¿Sí? A veces incluso es más fácil generar los cambios hasta abajo en la última línea de la escalera, ahí escribir lo diferente, lo actualizado y no tocar absolutamente nada del programa previo porque no está documentado. A lo mejor el programa va a quedar en un 80% como estaba, ¿sí? Y un 10, 15% o 20% que es el tuyo, documentado. Yo te recomiendo, Inge, que entregues programas documentados a tus clientes. ¿Sí? No se los entregues en USB, entrégaselos en CD o en DVD. El programa original, el programa documentado, resguarda un programa documentado para ti, pero avísale a tu cliente. Lo voy a resguardar durante 2 años. Ajá. El cliente puede pedirte respaldos en caso de que se le haya perdido o se le haya dañado. Sí, se puede. Es más, se los puedes vender. Uh-huh. Pero tampoco puedes tú ser una base de datos de ese tipo de ingenierías, porque es responsabilidad. Si en algún momento alguien llega a copiar un programa por espionaje industrial de esa empresa, es probable que a ti también te haga seguimiento del delito federal. ¿Sí? Entonces, mientras lo hagamos en forma, en tiempo y con todas las condiciones de transparencia posibles, todo es legal sin problema, ¿no? Aquí estaba pintando un ejemplo de cómo se cobraría la programación, ¿no? Una programación de un semáforo. Por ejemplo, que haces un semáforo aquí normal y es aproximadamente cuando hacemos programación de algo que no es PLC, lo podemos cobrar hasta en 800 pesos por hora, ¿sí? Por hora de ingeniería de diseño. Masiva menos IVA menos ISR, ¿no? Si yo me tardo 5 horas para hacer la programación, por ejemplo, de un semáforo, yo voy a cobrar 4,000 pesos por ese semáforo, ¿no? Más la utilidad, porque necesito ganar algo de esa creación de programa. Oye, pero es que el crear el programa ya ganaste. No, no estás ganando, estás usando tu información y tu formación de ingeniería para crear un proyecto solución a un sistema. Te falta la utilidad del beneficio para ti derivado de haber creado eso y haber estudiado 9 semestres de ingeniería, ¿no? La utilidad de la programación y entonces a lo mejor yo le cobro 4,500 pesos, ¿no? Por crear un programa. Oiga, Inge, ¿es mucho, es lo menos? Pues, ¿qué crees que es lo menos? Porque si no lo haces tú, pues alguien lo va a hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Sale? Muy bien, pues entonces a esto nos referíamos con esta presentacióncita.
Y y espérenme, déjenme pasarme al Word que los cerré.
Ok, memorias de tipo aleatorio o de acceso aleatorio. Algunas a estas memorias les llaman de acceso, ¿qué? Al azar, ¿sí? Pero eso lo hacíamos en este, en memorias previas en las que efectivamente era una función al azar. En la actualidad ya no es tan cierto, tampoco lo de aleatorio es tan cierto, pero le llamamos aleatorio en cuanto a la oportunidad, al tiempo, a la forma en la que accedemos a ella. No sabemos qué va a quedar cargado. Cuando tú prendes una computadora, tu lap, por ejemplo, si la apagaste normal y la enciendes, primero se cargan ciertas cosas, ¿no? Se abre el BIOS, luego se abre el sistema operativo, luego se abren algunas funciones que tú le has puesto, ¿no? El antivirus, varias cosas, ¿no? Pero ese orden siempre es el mismo, a menos que tú determines que sea distinto. Cuando ya está disponible la computadora para funcionar, la computadora en sí no tiene una precarga, una certeza de qué programa vas a utilizar primero. A lo mejor lo primero que habilitas es tu Face, ¿no? O tu WhatsApp a web, ¿no? O tal vez lo primero que haces es verificar tu correo electrónico. O de plano te urge y tal vez lo primero que estás haciendo es capturando tu reporte de tu práctica, ¿no? Porque ya viene la fecha límite. Esa, esa es la parte aleatoria, esa es la parte en la que no se sabe con certeza qué es lo que vamos a acceder, cuánto almacenamiento necesitamos, ajá, pero tampoco queremos que sea permanente, ¿no? Que al día de mañana yo entre y que a fuerzas tenga que abrir mi correo electrónico primero y luego mi Face y luego mis archivos, ajá, porque una computadora perdería funcionalidad, ¿sí? Entonces no es común que las acciones se vuelvan fijas o permanentes, ¿no? Por eso el nombre de acceso aleatorio. ¿Sí? También se le llama de corto plazo porque en teoría se apagan, se desintegran cuando la computadora se apaga, ¿no? Ajá. Pero eso tampoco es tan cierto. En realidad, yo aquí veo una palabra que se llama almacenamiento. La palabra se llama almacenamiento. Y la acabo de resaltar con amarillo, mira, aquí está con amarillo. Tú la puedes ver, tú sabes que nos referimos a un sistema de almacenamiento. Es imposible que tú tengas otra definición distinta de la que yo te estoy dando aquí. Si te digo gabinete o archivos, por el contexto de lo que estamos hablando, tú ya sabes a qué se refiere el almacenamiento. Ajá. Es el contexto, todo lo que está alrededor de lo que dice del tema que estamos mencionando, implica el almacenamiento como una definición única, que no es necesario que se interprete. Con el simple hecho de escribirla y de que tú la leas o yo también la lea, con ese simple hecho sabemos a qué se refiere. Almacenamiento de datos, ¿no? Uh-huh. Si llega un momento en el que apagamos la computadora, la palabra almacenamiento no desaparece, allí sigue, pero pierde significado. Ajá. La RAM es una memoria en la que las letras, los números, los símbolos, todo lo que le grabas en la RAM, todos los registros, los bits, los bytes que tiene adentro, pierden significado en el momento en el que se apaga. No se borran, pierden significado. La letra A ya no es una letra A, es un símbolo llamado A, que no tengo ni idea de por qué está a un lado del símbolo llamado L. Ajá. Sí, suena medio extraño, pero imagínate que a la palabra almacenamiento de pronto la vemos como un conjunto de caracteres que están uno al lado del otro, pero que no tienen significado, pierden significado. La A que estamos viendo aquí ya no es la letra A, es un símbolo X que yo identifico como A
porque pues así lo identifico, ahí está. Entonces, si llega alguien, un nuevo usuario, lo que va lo que va a encontrar no es una A, es un símbolo que está puesto ahí y que en realidad no debería. Ajá. A lo mejor en la nueva lectura, esta frase que está aquí representa la RAM. Ajá. En la nueva lectura debe caber aquí encima. Entonces, ¿qué hace? Se superpone algo que ya no tiene significado con el nuevo significado. ¿Sí? No es que desaparezca, no es que se borre, no, simplemente deja de tener significado. 128 es un número que, así como te lo dije, es 100 más 20 más 8, porque ya así lo entendemos, así en nuestro lenguaje. En el momento en el que 128 pierde significado, es un 1, es un 2 y es un 8. No, es un símbolo parecido al 1, es un símbolo como en el que leemos los humanos al 2 y otro con el que leemos los humanos al 8. Juntos representan algo, ese es el significado. Ajá. Entonces, esto de las memorias de tipo aleatorio no significa que se borran a cero. No hay manera. El borrado a cero solamente lo hacemos en forma física. Ajá. Pero en las memorias RAM no es necesario. Basta con que pierdan significado en el momento en el que se pierde la integridad de la información de la infraestructura de cómputo. ¿Sí? A eso nos referimos. Uh-huh. Bueno, le dejamos aquí, andamos en página 7 y déjenme ver el asunto de la circular. Dentro de lo que habíamos comentado, muchachos, tenemos ya las fechas límite, que es el 14 de abril. Entonces, el trabajo de la tarea 2 fue convertidores analógico digital. Ajá, y el trabajo 1, HMI, va a ser para el martes 13 de abril, mañana, ¿no? ¿Sale? Entonces, yo el día, ¿cuándo es? Espérame, estoy viendo otra vez. Último día para el 15 de abril. El 15 de abril es jueves. Ajá. Yo el miércoles ya tengo el concentrado de calificaciones. El miércoles, pues tenemos clase a qué hora el miércoles para comentarlo de una vez. Miércoles a las 10. Pues el miércoles a las 10 nos reunimos, muchachos, para ver cómo van las calificaciones, por si tienen alguna duda, comentario, misterio o alguna cosa. ¿Sí? Para que ya el jueves, si el miércoles tenemos algún comentario, tenemos ese miércoles para ajustar, ¿no? Y ya el jueves yo capturo. De todos modos, ustedes pueden ver en el jueves, desde que capture, les mando mensaje por el WhatsApp para que sepan que ya está capturado. ¿Sale? Sale, muchachos, pues entonces nos conectamos. No estoy seguro si me toca ir mañana a la ESIME Zacatenco, pero yo les aviso de todos modos. Cualquier cosa o duda, mándenmela por el WhatsApp y estoy al pendiente, ¿sale? Sale, muchachos, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.